a lo que estamos viviendo como sociedad y qué está pasando también en nuestro país. Hace un par de meses estuvimos hablando respecto a todos los actos de violencia, no solamente respecto a lo físico, también lo vivido en estos días con el discurso del presidente Gabriel Boric, con estas pifias. Es un tipo de violencia también. ¿Qué está pasando en ese sentido? Manuel Antonio Baeza, sociólogo acá en la Universidad de Concepción, nos acompaña nuevamente para abordar este tema. Profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estuvieron las celebraciones este fin de semana? No se puede decir que hayan sido breves porque teníamos 4 días, pero bien, moderadamente. Sí, era necesario también celebrar luego de 2 años de... Y es importante también en ese contexto respecto a lo que ha ocurrido previo a las celebraciones. Bueno, tuvimos bastantes fallecidos en este contexto debido a accidentes de tránsito, pero previo a las celebraciones vivimos bastantes hechos de violencia que veíamos generalmente en Santiago, estos portonazos y que ya llegan a instalarse acá a nuestra zona. Estuvimos abordando precisamente esta temática y respecto también a tipos de violencia que llegaban hacia las autoridades en abril pasado. Claro. Y en ese momento también usted nos comentaba respecto a lo que ha significado esta vuelta a la presencialidad. Ya nos estamos acostumbrando a esta presencialidad, a este retorno a cierta normalidad, pero seguimos teniendo estos mismos actos de violencia. Yo presenté en esa oportunidad la violencia no bajo una forma genérica, porque si uno tiende a establecer el vocablo violencia, abre en sentidos muy distintos. Hay un sociólogo norteamericano que establecía distintos tipos de violencia, Galtung en su momento. Yo creo que hay que, con fines operativos, hay que reducir y clasificar la violencia según tipos de ocurrencia, tipos de manifestaciones, etc. Bueno, yo pienso de entrada entonces que para hablar de violencia de manera más analítica, hay que plantearlo en términos de lenguaje. Ya. La violencia es un lenguaje sustitutivo de los tipos de lenguaje que, digamos, clarifican o establecen los códigos de comunicación. Desde ese punto de vista, una violencia reducida a la condición del lenguaje tiene la pretensión de encontrar soluciones expeditas, rápidas, respecto de las situaciones a las cuales pareciera ser que otros medios no funcionan. Ese lenguaje tiende entonces a buscar resolver sin ambigüedades, lo que sería digamos un conflicto o incluso una situación menos dramática, ¿verdad? Pero que se dramatiza y se resuelve y se intenta resolver de esa manera. Sí, estamos viendo algunas imágenes respecto, por ejemplo, a asaltos que han ocurrido a nivel nacional y teniendo el concepto y poniendo en base respecto a lo que significa la violencia, porque muchas veces, y creo, por eso me gustan también estas temáticas respecto cómo vamos mal utilizando conceptos o los vamos... no sé si utilizando como dentro de la cotidianidad, le vamos quitando el peso, quizá porque llega un momento que todo es violento. Claro. Que me siento violentado por ciertas situaciones, ya sea, no sé, temas de Estado, de que el hecho de que yo no tengo una vivienda me está violentando el Estado. He visto bastantes comentarios en torno a eso. Violento, por ejemplo, lo mismo, y que hacía mención anteriormente, lo ocurrido en el discurso del presidente Gabriel Boric. Él hace alusión y dice, es una forma de manifestarse. Es válido. Para algunos fue un acto de violencia y de falta de respeto. Por eso como que se nos van cruzando muchas veces estos conceptos, sí. y en la falta de respeto la vemos como un acto violento. Exactamente. Bueno, si uno tiene establecido que vamos a hablar de violencia bajo la forma de un lenguaje, uno entiende las razones por las cuales la banalización de la violencia, la banalización es una de las características más graves de nuestros tiempos. Se banaliza la violencia, se naturaliza estas formas de resolver de manera expedita ciertas situaciones
moneda corriente Claro. para ciertas personas, evidentemente, pero multiplica los escenarios, multiplica los casos, hace crecer de manera exponencial las expresiones de violencia en distintos escenarios y bajo distintas situaciones. Desde ese punto de vista, entonces uno tiene necesariamente que hablar de niveles de violencia. Claro. Hay un nivel de violencia que tiene que ver con lo que se puede entender la violencia estructural desde el Estado, por ejemplo, que estamos acostumbrados a decir, Que la gente muera esperando en las listas de espera por ser atendido. Exactamente. Hasta a nivel microsocial, lo que se puede entender como, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Sí. Se multiplican los escenarios de la vía pública, que pareciera concentrar la gran mayoría de las expresiones de violencia, pero también en los espacios privados. Los espacios privados, empezando incluso por los domicilios con femicidios y violencia intrafamiliar en general. Por lo tanto, hay que circunscribir y analizarlas quizás por separado, teniendo como vínculo el hecho, ¿no es cierto?, de que hay un incremento y de que como una especie de naturalización y una especie también de diversificación de las expresiones de violencia, en particular por el factor delictual que merece absolutamente un capítulo aparte. En ese sentido también, y lo he conversado con diversas personas, que alguno dice, la violencia es propia de la sociedad. Si nos vamos un poquito de años más atrás, no tanto, la violencia estaba muy normalizada y naturalizada en los mismos hogares. Era propio que los padres le pegaran a los hijos, en los mismos establecimientos educacionales, sí, se le pegaban a los alumnos. Llega un punto que ahora claramente esas cosas las vemos totalmente fuera de contexto, hay normas, hay leyes que se han ido adaptando también en ese sentido. Cuando llegamos a estos otros tipos de violencia que son más puntuales además, y quizás por eso nos asombra tanto, porque recuerdo años atrás uno veía noticias internacionales, Estados Unidos era pan de cada día ver un atentado y que llegaban en los colegios, que el accidente, que no sé cuántos fallecidos, que... etcétera. Y ahora esas situaciones las vemos acá y uno de repente empieza a hacer ese análisis. Oye, hace 10 años, 20 años lo veíamos en manera internacional y ahora lo vemos acá. Y bueno, y quizá en 10 años más va a decir, oye, sí, esto es normal. ¿Cómo también las sociedades vamos evolucionando en ese sentido? ¿Vamos naturalizando, desnaturalizando? ¿Cómo naturalizando, por ejemplo, ciertas prácticas que en el caso de Estados Unidos obedecen a contextos históricos totalmente distintos. Está dentro de las formas constitucionales de la nación norteamericana, el uso y el porte de armas, digamos, claro, no en todos los estados, ¿eh? Pero está dentro de las enmiendas, es decir, las enmiendas constitucionales. Es decir, vamos a retirar las armas en manos de personas que no pertenecen a las instituciones armadas o a la policía, claro, implica atentar contra la libertad individual en Estados Unidos. Bueno, nosotros no obedecemos a ese tipo de contexto, pero tenemos una proliferación de armas más o menos importante. Yo creo que el factor delincuencial es el factor que finalmente tiene el peso que inclina la balanza en favor de una especie de espectáculo de la violencia que marca no solamente la cantidad de hechos, sino también la percepción que subjetivamente tiene la ciudadanía respecto de la ocurrencia de actos violentos. Sí, y lo que significa, claro, la cantidad, la dimensión, como hablamos de los niveles de violencia, evidentemente los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Cuando hacemos zapping, y por eso nosotros también hacemos llamada a que prefieran los medios locales, en particular yo no veo televisión a nivel nacional porque uno ve que el portonazo, que el asalto, que etcétera, etcétera, y toda la noticia va en torno a eso. Evidentemente en la comunidad va a generar una sensación de temor, porque uno puede hacer un ejemplo muy sencillo, que yo lo hago generalmente, hoy tanto robo, y te han robado, y a tus vecinos, a tus cercanos, como empecemos a armar este mapa,
porque muchas veces nos bombardeamos y sobre todo también por redes sociales, que suben una historia, oye, o me llega el audio, estas típicas fake news, llega el audio a través de WhatsApp, que tengan cuidado, que andan robando en las casas, y nunca supimos si eso fue real o no. Sí, yo creo que hay cuestiones que son indesmentibles. Que hay un incremento de la acción delincuencial es evidente, que hay variación, hay una diversificación del tipo de delito. En Chile también me parece una clara evidencia. Hace 10 años, 15 años atrás, Era impensado. El secuestro con sicarios, el tipo de amenaza proferida, digamos, contra comerciantes, denunciando, qué sé yo, al estilo del Tren de Aragua y Sí. ese tipo de... Son un conjunto de expresiones de violencia delincuencial que no conocíamos. Se innova desde ese punto de vista y se innova en el sentido que impresiona más por lo novedoso, digamos, también, impresiona más y genera, por supuesto, una sensación de inseguridad muchísimo más grande, que, entre paréntesis, se respalda con un proceso que veníamos también discutiendo hace tiempo, que es la pérdida de confianza en los organismos públicos, ¿no? Sí. En todo lo que dice en relación con la institucionalidad, ¿ah? Cuyo último rebote es directo, es la pérdida, fíjese lo que voy a decir, la pérdida del potencial de disuasión que tiene el Estado de Chile y el Poder Judicial en particular para la comisión de delitos. Si el derecho criminal, digamos, no es lo suficientemente disuasivo, no tiene impacto en la comisión de delitos. Es decir, es demasiado barato el precio, digamos. Sí. Poniendo en contexto también las cifras, eso no miente, claramente. Desde el 2019 al 2021 los delitos de mayor connotación social sin hurto tuvieron una baja de cerca de un 40% y en este 2022 hemos estado llegando a cifras respecto a lo que teníamos antes de la pandemia. Claramente lo que hemos vivido en estos 3 años, desde el estallido social, que también se generaba un temor respecto a los diversos hechos vandálicos que había luego de las manifestaciones, también lo ocurrió con las Fuerzas Armadas al estar en las calles. Y bueno, después propiamente tal el encierro que tuvimos estos 2 años. Hay una especie de multifactorialidad, ¿eh? en lo que dice relación a los porqué de la violencia. Los porqué de la violencia. Situábamos a la delincuencia, por supuesto, pero podemos situar también otro tipo de expresiones violentas que se justificarían, por ejemplo, por el deterioro de la salud mental. O sea, los efectos de vivir, por ejemplo, yo no voy a esquivar los temas que tienen que ver con la guetorización de sectores en las grandes urbes, que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con recursos ilícitos, absolutamente ilícitos, pero que son capaces de duplicar el ingreso normal que recibirían por vías legales, núcleos familiares enteros. Sí. Entonces ahí tenemos efectivamente una serie de factores que influyen en esta especie el factor incertidumbre. Lo económico que estamos viendo a nivel no solamente nacional, sino internacional. Exactamente. Los robos de automóviles tienen mucho que ver con negocio, el crimen organizado, Sí. al cual se refería la ministra del Interior hace pocos días atrás. Que desconocemos quizás todavía en sus detalles más íntimos cómo funciona aquello. No sé si tenemos alguna comparativa de lo que vivimos como chilenos, porque claramente analizar sociedades es totalmente distinto dentro de la idiosincrasia, de la historia y de todos los factores que nos indica, porque muchas veces
se habla que esto es cíclico, que tenemos momentos en que lo del estallido social se veía venir en cierta medida, pese a que la autoridad en el momento estábamos en un oasis, pero se veía venir que había un momento en que la ciudadanía iba o se agotaba de tanta carencia o todos los conflictos que hubo en ese momento y que siguen persistiendo claramente y se elevaron más con la pandemia. Pero dentro de este análisis, desde la sociología de ver el comportamiento, es que nunca habíamos vivido una pandemia en la sociedad actual, entonces son distintas cosas que se van mezclando. Yo soy un poco reacio y reticente a hablar de ciclos, ¿eh? O sea, las comparaciones pueden ser fáciles, pueden ser caminos... De lo macro es más fácil verlo. Pueden ser caminos que parecen más fáciles como para buscar y explicar, digamos, ciertos fenómenos. Yo creo que siempre las situaciones nuevas tienen una ausencia de precedentes en muchos aspectos, Por ejemplo, claro, esta es una pandemia que nos encuentra en otro punto de la globalización, con tasas de consumo, con niveles de consumo más exactamente, muy altos en general, para sociedades como la nuestra, que hace medio siglo atrás tenían niveles muy bajos de consumo. Por lo tanto, el acceso a bienes, el acceso a servicios que tenemos la capacidad de endeudamiento que tenemos. La capacidad de endeudamiento que tenemos, ¿no es cierto?, hoy día es incomparable con ningún otro momento histórico en el país. Sí, eso es lo que nos genera también esa incertidumbre muchas veces, ver cómo se desarrolla esto, cómo vamos avanzando y claramente el mismo acceso a las tecnologías también nos va haciendo ver de otra manera nuestra realidad. Yo creo que tenemos exactamente otros mecanismos de lectura de los acontecimientos, es decir, las posibilidades en tiempo real de recoger, qué sé yo, determinada información, algún elemento que nos hace ponernos casi de frente, confrontarnos mucho más directamente con lo que está ocurriendo en este mismo instante, digamos. Es algo que probablemente en el psiquismo humano produzca también un efecto quizás devastador en algunos aspectos. No tenemos una bola de cristal, claramente. Profesor, para ir finalizando también lo que se da, que lo hablamos en su momento, este retorno a la presencialidad, estas ya libertades que estamos teniendo, lo hablábamos, y bueno, lo que indicó Joe Biden, que sí, muy tajante su comentario que respecto a la pandemia, pero esto también nos ayuda y nos da como un poquito de esperanza. Recuerdo que en algún momento también nos dijo como que veía con esperanza lo que se venía a futuro, o con optimismo. Yo creo que en todo caso estamos necesitados de optimismo. En sociología nosotros veníamos hace mucho rato, grandes nombres de la sociología, Bauman, Beck, qué sé yo, reiterando que la incertidumbre, las faltas de certeza, la pérdida de la certeza, los riesgos, Ulrich Beck y su análisis de la sociedad de riesgo, los desmoronamientos del sistema democrático, en Rosan Ballon, un sociólogo francés, una búsqueda desesperada, licuación de la sociedad moderna, Bauman, licuación. Es decir, ¿de qué nos aferramos? Necesitamos lugares de certezas nuevas. Yo creo que todo el gran desafío de la sociedad que comienza a definirse del siglo XXI en términos más gruesos todavía, estamos en una fase de transición probablemente, y en la cual me parece que lo que debiera caracterizar esa sociedad de los 80 o poco menos años que quedan de este siglo, debiera estar caracterizado por el hallazgo de nuevas certezas, luego maderos a los cuales asirse en el medio del mar. Sí, porque retomando también con esta deslegitimación de las instituciones, lo que ocurrió con la convención. Claro. Que fue electa por la ciudadanía. Ahí tiene un caso. Y que en tan poco tiempo
también hubo ese quiebre con esa conexión que se esperaba y a lo mejor eso que menciona, esas ganas o ansias de querer aferrarse a algo. Y bueno, sabemos cómo terminó también todo lo lamentable hecho de las diversas áreas que representaban a la ciudadanía. Nos falta una balsa de Medusa, algo a lo cual aferrarse, que yo creo que la población lo vio así probablemente en esta propuesta de constitución y bueno, y terminó siendo otra cosa en su subjetividad, es decir, algo que finalmente terminó no a la altura de lo que se requería probablemente. Las expectativas. Las expectativas. Sí, sabemos el tiempo en televisión, pero profe, queremos dejarlo invitado porque nos había llegado ahí, nos había contado un pajarito respecto al libro y lo que significa también para usted. Bueno, no es muy común que se escriba sobre las cosas que uno hace. Entonces, en Argentina... Estamos viendo ahí las imágenes, profesor. Sí. En Argentina, Andrea Dacci, que es una doctora en Acá tenemos. ciencias sociales. Acá, profe, tenemos de la Universidad de Río Cuarto. Bueno, ha trabajado conmigo hace tiempo y me propuso trabajar un texto que es no biográfico, pero habla de las casi 20 y tantos años que llevo en esto, sobre imaginarios sociales y lo combinó con aspectos que tienen que ver con mi propia trayectoria a través del tiempo. Es un texto que me enorgullece sin lugar a dudas, no me lo esperaba francamente, yo creo que no soy lo suficientemente egocéntrico, lo suficientemente narcisista como para... Pero es algo que me complace considerablemente. El reconocimiento, claro, y que venga de fuera es positivo eso, claramente. Muchas veces hay gente que busca el posicionar ese reconocimiento. Pero vamos a tener una conversación ya en profundidad respecto a eso, que nos cuente todos esos detalles y lo que significa claramente en su carrera, profe. Un gusto, como siempre, que nos acompañe de manera presencial en esta oportunidad. Sí, pues. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos avanzando acá en la comunidad del contenido. 4 minutitos para las 7 de la tarde. Seguimos avanzando, vamos a pausa. Aún queda material, quedan conversaciones temáticas contingentes.